El mundo está entrando en una etapa que es básicamente el final de la globalización tal como la hemos conocido. No es el fin del comercio, pero sí el de ese modelo donde todo el mundo jugaba el mismo juego con las mismas reglas y a todos les salía rentable seguir dentro. En el foro de Davos se habló abiertamente de que la globalización le ha fallado a Occidente y creo que todos nos hemos dado cuenta que el sistema mundial está en una transición. That we policymakers are at a point where we have to look at plan B or plans B. Entonces la pregunta es, ¿qué significa todo esto? ¿Qué está cambiando? ¿Quién se queda con el control? ¿Y qué pinta tiene ese nuevo sistema? Te lo voy a explicar de forma simple porque esto se cuenta fatal, como si fuese un tema de buenos contra malos o país A contra país B, y no, esto es otra cosa, es un tema de poder, dinero, infraestructura y control. La forma más fácil de entenderlo es pensar en el sistema que se montó después de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas hubo una especie de reparto de roles. China se convirtió en la fábrica del mundo, Japón se convirtió en el gran financiador con tipos bajísimos durante muchos años, inyectando liquidez al sistema y comprando deuda. Europa se convirtió en el gran consumidor, estabilidad social, bienestar, consumo, y a cambio dependía de energía de fuera y de seguridad de fuera. Y Estados Unidos se quedó con el papel de árbitro del sistema porque tenía la moneda dominante y la capacidad de imponer las reglas. Y aquí es donde entra la pieza clave, el dólar y la energía. El mundo necesitaba dólares para comprar energía y eso crea demanda constante de dólares. Si quieres comerciar, si quieres importar energía, si quieres participar en mercados, acabas pasando por ese circuito sí o sí. ¿Y cómo se sostenía ese circuito? Con dos cosas, poder financiero y poder militar. Si jugabas con las reglas tenías acceso a mercados, a inversión, seguridad, y si te salías venían los castigos, tipo sanciones, bloqueos, presión económica o directamente conflicto. Esto, desde dentro, para mucha gente en Estados Unidos, fue un negocio redondo. Las empresas americanas ganaron muchísimo dinero durante décadas y el que fuera inversor también. Pero esto tenía un coste enorme. Para sostener ese modelo no te vale con una guerra puntual, te vale con un estado constante de tensión, intervención, conflictos, porque el sistema se defendía a base de fuerza y de control del flujo del dinero. Y ahora la otra cara de la moneda. Para la clase trabajadora, el precio de esto fue brutal, porque para que el sistema fuera eficiente, se exportaron cadenas de producción, se fueron fábricas, se fueron empleos industriales, se concentró riqueza, se debilitó a la clase media y encima se creó una dependencia muy peligrosa. Depender de otros países para cosas básicas. Estados Unidos se quedó siendo muy fuerte en dinero, tecnología, activos financieros, pero dejó de hacer cosas físicas como antes. Y esto en papel seguía funcionando, de hecho técnicamente todavía funciona, pero lo que está pasando ahora es que ese equilibrio ya no aguanta porque el mundo ha cambiado de tamaño. Hay países y bloques que ya no son jugadores secundarios, son grandes y algunos decidieron que no querían seguir con el mismo guión. Entonces aparece el movimiento más importante, un grupo de países diciendo, vale, si el juego está diseñado para que siempre ganes tú, vamos a construir alternativas. Y cuando esas alternativas crecen lo suficiente, el sistema antiguo solo puede imponer reglas con una escalada enorme que nadie quiere. Y por eso el modelo entra en crisis, porque ya no puede forzar obediencia sin romperlo absolutamente todo. Y ahí es donde entra Davos en esta historia, porque cuando se juntan los que mueven capital, los que mueven regulación, los que mueven industria y tecnología, lo que se discute es esto: si el sistema antiguo se desgasta, cómo se reparte el poder en el siguiente. Entonces yo hoy te lo voy a ordenar de esta manera: quiénes son los jugadores, qué quiere cada uno de ellos y cómo encaja todo esto en el sistema actual. Para mí hay cuatro grandes fuerzas que están tirando del tablero al mismo tiempo. La primera son los que podríamos llamar los dueños del capital global, y aquí no hablo de una persona con sombrero en una sala oscura, hablo de estructuras. El punto más alto de esa estructura son los grandes gestores de activos, los nombres que siempre salen: BlackRock, Vanguard y State Street. ¿Por qué son tan importantes? Porque gestionan cantidades gigantescas de dinero, y cuando tú gestionas el dinero de medio planeta, acabas teniendo poder sobre el resto del planeta. Y el poder real aquí no es tener dinero, es decidir a dónde va el dinero. Hay que tener en cuenta que las empresas dependen de acceso al capital. Si estás dentro de los índices, si estás dentro de los fondos, si recibes flujo, creces. Y si el flujo se va, tu acción cae, te echan o te quedas fuera del juego.
Entonces el capital se convierte en una palanca brutal porque ahora ya no necesitas mandar ejércitos para influir. Con mover capital puedes cambiar decisiones empresariales, estrategias, incluso quién se sienta en consejos de administración. Y aquí viene un detalle que mucha gente no entiende. Aunque ese dinero de los fondos sea de los clientes, en muchos casos los clientes no ejercen el control real porque los votos corporativos, la gobernanza, las decisiones muchas veces se delegan, y si se delegan, el gestor acaba con una capacidad enorme de influir en empresas sin poseer el dinero como tal. Eso es una súper palanca. Ahora, dentro de esa misma capa financiera hay otro jugador que no es lo mismo que los gestores, que son los bancos y el Banco Central, porque los bancos no quieren exactamente lo mismo. Los gestores de activos quieren movimiento de capital libre, rápido y eficiente. Los bancos quieren seguir siendo el centro del sistema monetario, y ahí empieza el problema. De hecho, cuando escuchas conversaciones públicas entre gente como Christine Lagarde y Larry Fink, se nota una tensión. Están en el mismo tablero, pero no están empujando exactamente hacia la misma dirección. Y luego están los bancos comerciales grandes con nombres tipo JP Morgan y su CEO Jamie Dimon, que lo ha dicho 1000 veces. Él quiere preservar el orden occidental, mantener alianzas fuertes, mantener el sistema funcionando de una forma que le conviene al sistema bancario. Y aquí entra una palabra clave: control del dinero. Porque cuando hablamos de nuevo sistema, muchos se van directamente a cripto sí o cripto no, y la pelea real es más simple: ¿quién controla el dinero y los carriles por donde el dinero se mueve? Los bancos y los bancos centrales llevan años avisando de lo mismo, que una amenaza enorme para ellos es que el dinero se privatice o que el control se les escape, porque si tú puedes tener tu dinero fuera del banco y encima cobrar más, estás atacando el núcleo del poder bancario, que son los depósitos. Y aquí aparece el segundo gran tema del vídeo, que son las CBDCs, monedas digitales de bancos centrales. Eso no nace por amor a la innovación, nace por control. Si el efectivo desaparece, si los pagos se van a raíles privados, si los activos se tokenizan y se liquidan por fuera del banco, el banco pierde centralidad. Una CBDC es una forma de decir: vale, si esto se digitaliza, lo digitalizo yo y mantengo el control yo. Pero ojo, porque aquí hay una trampa. Una CBDC que pague rendimiento o que compita con depósitos podría drenar dinero de bancos. Entonces los bancos también quieren las CBDCs, pero quieren que el sistema esté diseñado para que no les destruya el negocio. Por eso es un tema muy delicado. Y en medio aparece el tercer subjugador dentro de lo financiero, que es el lobby cripto. Y aquí sí, esto te interesa directamente, porque la postura cripto en el fondo es: lo único que pedimos es competir en un terreno justo, y cuando alguien como Brian Armstrong dice que los americanos deberían poder ganar más interés por su dinero y que los bancos deberían competir, lo que está señalando es: si el usuario tiene alternativas reales, el banco tiene que pagar más y pierde poder. Entonces, para que lo entiendas como un mapa de poder, gestores de activos arriba, bancos y banca central intentando conservar su rol, y cripto intentando entrar como infraestructura alternativa. Esto no es solo tecnología, es una guerra por el carril por el que se va a mover el dinero. Y hasta aquí tenemos el grupo de lo que son los jugadores financieros, pero en un segundo grupo grande podríamos añadir los que llamaríamos los soberanos, líderes y estados que priorizan control nacional sobre eficiencia global. Y aquí entran figuras como Putin, Xi Jinping y otros líderes que no quieren que capital transicional les dicte qué hacer. No quieren privatizar recursos estratégicos, no quieren perder control de energía, industria o seguridad. Están dispuestos a sacrificar crecimiento o acceso a capital occidental si eso les mantiene el control interno. Y aquí hay una cosa importante: este tipo de poder es popular en casa porque promete orden, promete control, no depender de otros, y esa demanda política es una fuerza real. Por eso el mundo se está fragmentando cada vez más, porque mucha gente vota por soberanía, aunque eso les cueste mucho dinero. Y en un tercer grupo añadiría los tecnológicos, y aquí obviamente el centro de atención tendría que ser la IA. Los jugadores tecnológicos no se casan con banderas, se casan con tres cosas: contratos, datos y financiación. Les da igual quién gobierna si les dan acceso a lo que necesitan. Y lo que pasa cuando se rompe la globalización es que la tecnología se vuelve todavía más poderosa, porque es la herramienta que permite automatizar, vigilar, optimizar y controlar en un mundo cada vez más fragmentado. Y aquí entra obviamente la IA como acelerador. Si tú tokenizas activos, si todo se mueve en raíles digitales,
Si el dinero se vuelve programable, la IA no es un extra, es el cerebro que gestiona ese sistema. Analiza flujos, detecta riesgos, optimiza decisiones, anticipa comportamientos. La IA más un rail digital es más capacidad de control en tiempo real y eso es una ventaja enorme para quien controle esa infraestructura. Y en un cuarto grupo, el complejo militar industrial, la capa de enforcement. Dejando el drama aparte, obviamente su incentivo suele ser que exista tensión, porque la tensión justifica gasto y el gasto beneficia a contratistas y a toda esa industria. Al final tenemos que tener en cuenta que el conflicto va de la mano con sus presupuestos. Y hasta aquí el mapa. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere cada uno de estos actores? Los gestores de activos quieren un mundo donde el capital siga siendo líquido y rápido, aunque haya fronteras más duras. Su solución natural es la tokenización, fraccionamiento, mercados 24/7 y rails nuevos que reduzcan fricción, porque las fronteras ralentizan dinero y ellos odian eso. Menos fricción es igual a más negocio. Los bancos quieren seguir siendo imprescindibles. Su miedo principal es quedarse fuera de los flujos, por eso empujan por control monetario digital, por regulación que mantenga su rol o por sistemas donde ellos sigan siendo la puerta. Los soberanos quieren controlar energía, alimentos, industria y seguridad, aunque eso signifique menos eficiencia, porque al final quieren asiento en la mesa del nuevo orden, no ser las piezas de otros. Los tecnológicos quieren financiación, datos y permiso para construir la infraestructura digital y la IA es la llave maestra porque quien domine eso domina la capacidad. Y el complejo militar industrial sigue existiendo como brazo de poder en un mundo donde las reglas ya no son tan compartidas. Ahora, aquí viene el punto clave que quiero que te quede claro. Esto no va de moralidad, no va de buenos contra malos, es poder contra poder y por eso se va a sentir como caos porque cada uno tira para un lado diferente. Y te voy a decir algo como opinión personal, no como afirmación absoluta, pero muchas de las cosas que vemos en política a veces parecen puro teatro, escenarios para justificar decisiones que ya están medio tomadas. No digo que esté todo escrito, pero sí que muchas veces el rango de resultados posibles está más acotado de lo que se nos vende y lo que vemos en la narrativa para que la gente lo trague. Y ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque si tú entiendes este tablero, entiendes por qué de repente se habla tanto de tokenización, por qué se aprietan regulaciones, por qué se pelean por stablecoins, por qué aparecen las CBDCs, por qué la IA se mete en todo y por qué cripto no es un activo más, sino una parte de una guerra por infraestructura. Y quiero cerrar este tema con lo que a mí me interesa que tú hagas. No te quedes con los titulares, no que te quedes con esto sube, esto baja. Mira quién quiere controlar el carril, porque quien controla el carril del dinero se queda con la comisión, con los datos y con el poder. Y dicho esto, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya aportado valor. Si es así, no olvides darle un like. Si quieres seguir viendo contenido similar, suscríbete al canal. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.